Yo me voy a mover un poco, no me sé estar quieto, lo siento. En primer lugar, quería agradecer a la Fundación General CSIC la invitación que ha tenido, su invitación a esta jornada. Y bueno, pues esperemos que por lo menos en el tiempo que tengamos hasta las 2 podamos reflexionar sobre nuestros pequeños hallazgos a la hora de trabajar en la definición y puesta en marcha de planes estratégicos de I+D. Y por otro lado también quería felicitarles porque yo creo que es extraordinariamente oportuno y creo que es tremendamente pertinente porque yo creo bueno, la primera parte de la charla va a ir por ahí, precisamente. Yo creo que estamos en un momento en el que precisamente la I+D está cuestionándose si es necesario o no es necesario, si es bueno planificarla, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta jornada, por lo menos yo hasta ahora estoy aprendiendo mucho y estoy disfrutando mucho y me imagino que también me ayudará pues, en futuros trabajos, ¿no? La charla va a tener, digamos, 2 partes. Una primera parte en la que voy a establecer el marco en el que aparecen todos los conceptos de planificación estratégica de I+D. Voy a hablar de cosas comunes, pero desde una perspectiva un poco más técnica. El objetivo es que ustedes todos se pongan delante un papel en blanco y tengan que hacer un plan estratégico de I+D, como nos ha pasado a nosotros y como les ha pasado a algunos de ustedes ya, ¿no? ¿Y qué claves hay que tener en cuenta a la hora de hacer un buen plan estratégico de I+D? ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en consideración? ¿Por qué esos y no otros? Etcétera. ¿Por qué se han hecho las cosas hasta ahora de una determinada manera? Yo creo que también es bueno saber las razones por las que estamos donde estamos y venimos de donde venimos. Y yo creo que entre todos podemos cambiar cosas seguramente, ¿no? En ese sentido, yo creo que ahí han salido varios temas muy interesantes y yo creo que uno de ellos es sin duda, bueno, lo ha dicho María, lo ha dicho Joan Cortadellas también. Efectivamente, hay muy pocas organizaciones que planifiquen. Eso ya es bastante llamativo. Yo me atrevo a dar un segundo dato. Todavía hay muchas menos, incluso dentro de las que planifican, que siguen su planificación. Claro, yo esto, y me entenderán, yo vengo del mundo de la empresa, he trabajado en el mundo de la empresa, que también trabajo en el mundo académico. A mí me llama mucho la atención. Yo creo que es muy curioso que nosotros hagamos cosas sin saber muy bien a dónde vamos, de dónde venimos, ¿vale? Yo apunto esto para el debate final porque yo creo que es un tema muy interesante. Y yo ya lanzo mi opinión, sin que me la pida nadie. Yo creo que la planificación estratégica tiene una característica definitoria, y es que intenta definir el futuro. Y claro, con la que está cayendo, definir el futuro no es nada sencillo. Lo cual nos lleva a algo fundamental. La planificación estratégica en acción es la gestión de las incertidumbres. Nadie puede plantear un plan estratégico perfecto. Y a partir de ese momento, con unas reglas del juego, como ha dicho Joan Cortadellas, muy sencillas, yo creo que hay que avanzar. Pero yo también me niego a pensar que porque los entornos son tan complejos, porque Grecia, porque Italia, porque no sé qué, no planifiquemos. Me parece un grave error, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso en el debate seguro que lo podemos ver, ¿no? Bien, ¿por qué en estos momentos suena esto de la planificación estratégica en la I+D? Yo voy a dar mi visión. Yo seguro que todo el mundo tiene alguna experiencia enriquecedora. En mi opinión, es por lo siguiente. No sé si les suena la estrategia de Lisboa. La estrategia de Lisboa es un conjunto de decisiones que es el marco, es el comienzo, el origen de los planes nacionales de reforma. Es un tema que lanzó en el año 2000, en Lisboa, la Unión Europea, ¿vale? La Unión Europea planificó, es decir, no podemos negar que ellos hicieron su ejercicio, otra cosa es que sea más o menos feliz. Yo creo que hay muchos errores en la estrategia de Lisboa, sin duda, pero hay algunas cosas que merecen mucho la pena. Uno de los objetivos de la estrategia de Lisboa es crear en Europa una sociedad del conocimiento. Y esto es fundamental. Yo creo que incluso, yo diría, eso fue en el 2000, yo diría que hoy, el 14 de noviembre del 2011, se muestra todavía más importante esta reflexión, ¿vale?
A partir de ese momento se empiezan a hacer cosas en los países, ¿vale? Y a partir de ese momento también se encarga a un centro que es el Joint Research Center de Sevilla, que es una organización dependiente de la Unión Europea, se dedica a la prospectiva, al análisis y evaluación de políticas públicas, precisamente esto, que se evalúen las políticas de I+D que se habían puesto en marcha en Europa hasta ese momento. El estudio llega aproximadamente hasta el año 2008. Yo creo que desde 2008 para aquí la verdad es que ha cambiado poco, ¿no? Voy a presentar a continuación entonces cuáles son las conclusiones, algunas de las conclusiones, evidentemente no todas. El informe es muy rico y es bastante complejo, pero bueno, yo creo que tiene cosas bastante interesantes y voy a simplemente pasar por encima de qué cosas se hacen en este informe. Todo esto es relevante porque si yo voy a hacer mañana un plan estratégico de I+D en una universidad, en un centro tecnológico, en una comunidad autónoma, no sé, en cualquier sitio, yo creo que es relevante saber cuáles son los principios generales en los que nos movemos. Bien, la primera conclusión es muy sencilla. Consecuencia de la estrategia de Lisboa, cada vez los Estados miembros hacen más planificación de la I+D. Esto parece una cosa muy sencilla, pero creo que tiene su importancia, ¿no? Y además, analizando los planes estratégicos de los Estados miembros, se llega a las siguientes conclusiones. En primer lugar, las estrategias de I+D, en este proceso de reflexión y de planificación, las estrategias se han ido haciendo cada vez más complejas. Es decir, no sé si es que, como decía Joan Cortadellas, nos ponemos todos a pensar y al final nos liamos, a lo mejor hay algo de eso, o simplemente que el propio análisis aporta nuevos datos, nuevas cuestiones, todo eso se intenta incorporar y salen planes estratégicos, si me permiten incluso la expresión, demasiado complejos en algún caso, ¿vale? El segundo aspecto que aparecen en estos planes, con carácter general, insisto, no es en todos los casos, pero digamos que es una generalización, sería que hay un fuerte estímulo a la alta tecnología. Luego veremos qué es esto la alta tecnología, porque supongo que saben, la alta tecnología se definió a través de unos trabajos que se hicieron en la OCDE, ¿vale? Y es bastante llamativo qué significa alta tecnología, ¿vale? Bastante significativo. Otro aspecto importante es que todos los Estados miembros, casi sin excepción, han buscado una especialización regional. Digamos que, de alguna manera, una cosa que yo, en mi opinión, es buena, es que al final en los Estados miembros se ha buscado que no todos hagamos todo en todas partes, sino que intentemos tener una planificación de los recursos óptima, por lo menos a nivel de Estado miembro, ¿no? Y otro aspecto fundamental también, que yo sé que aquí es un poco, quizás un poco una herejía, si me permiten la expresión, es que la estrategia de I+D tiene que tener en cuenta lo que viene después, que es la I pequeña, la innovación, ¿vale? Que al final la innovación, en muchos casos, evidentemente no formaría parte de la planificación de la I+D, pero que hay que tenerla en cuenta, de alguna manera tiene que estar en el proceso de reflexión, ¿vale? Esta es la primera conclusión que se extrae. La segunda, que ya se ha dicho, lo ha dicho Lluís Rovira y yo creo que es importante, es que los Estados miembros están privilegiando, están buscando la excelencia investigadora y la calidad científica, con carácter general, ¿vale? O dicho de otra manera, si me permiten, ya no vale el todo, sino que vale lo bueno. Lo bueno no, lo excelente, lo mejor, ¿vale? Esto es muy importante a la hora de la planificación de los recursos y de dónde se ponen los recursos y dónde no se ponen los recursos, ¿vale? En cuanto a las universidades, también hay un aspecto concreto relativo a las universidades en su función investigadora exclusivamente, ¿de acuerdo? Bueno, lo que se ha visto es que este proceso de reflexión estratégica que busca la planificación de la I+D en los países, en los Estados miembros de la Unión Europea, ha incrementado la competencia entre las universidades. No estoy pensando solo en las españolas, es todas las europeas, sobre todo en dos aspectos, y esto es muy notorio. Hay una competencia creciente por fondos y una competencia creciente por investigadores, siempre con el principio que hemos visto en segundo lugar, el tema de la excelencia investigadora y la calidad científica. Sin embargo, y curiosamente,
Y como consecuencia de esto también, en mi opinión, se produce un incremento claro de la cooperación entre universidades. Es cada día más normal. Yo creo que en el sur de Europa todavía menos, pero en los países nórdicos todo el mundo sabe cómo funciona, pues países como Noruega, Dinamarca, Finlandia. Está produciéndose una cooperación muy intensa ya entre universidades en la búsqueda precisamente de lo que hemos visto antes, siempre, la excelencia investigadora, ¿de acuerdo? Y otro aspecto fundamental, un poco en línea de lo que decía también Joan, se está viendo una preocupación creciente en las universidades por la gestión, por los aspectos gerenciales, ¿vale? Algo tan sencillo como eso, y por la internacionalización. Cuando se habla aquí de la internacionalización, se habla fuera de Europa, lógicamente. Digamos que Europa formaría una unidad, ¿no?, a estos efectos nacional. Por lo tanto, también hay una preocupación de qué está pasando por allí, ¿no? Hay datos muy significativos. El primer país del mundo en gasto de I+D ya no está en Europa ni es Estados Unidos, es China, ¿no? Bueno, pues todo esto, evidentemente, es un bulle-bulle que está pasando por la cabeza de los planificadores, ¿vale? Esto es uno de los marcos fundamentales, la estrategia de Lisboa y lo que eso ha supuesto por parte de los Estados miembros y aguas abajo, regiones, comunidades autónomas en el caso español, universidades, centros de investigación. Yo no me atrevería a decir incluso si grupos de investigación, pero probablemente también. Todo esto es un poco el input con el que empezamos a trabajar en los procesos de planificación. ¿Cuál es el otro input que necesitamos? Bueno, lo ha dicho antes Joan Cortadillas muy bien, en el dibujo que nos ha hecho de planificar, evaluar, ¿vale?, ejecutar y evaluar. Bueno, pues al final, cuando nosotros estamos planificando, tenemos que saber qué es lo que vamos a medir. O dicho de otra manera, en este caso sí lo tenemos. Desde el año 1964, el Instituto Nacional de Estadística mide un concepto de contabilidad nacional y de estadística nacional que es I+D, ¿vale? Dicho así, ¿de acuerdo? Estadísticas de I+D. Esto es relevante, sobre todo en el gestor público, porque si ya tenemos el marco con el que vamos a evaluar las políticas de I+D, es evidente que, queramos que no, los ojos se nos van a ir hacia esos puntos, ¿no? Y yo también diré mi opinión. Hay cosas que, en mi opinión, son muy buenas de este marco de evaluación y hay otras que, a lo mejor, desde el año 1964 habría que revisar, ¿no? ¿Qué es lo que se mide en I+D? ¿Cuáles son las estadísticas que se miden? Bueno, pues las estadísticas están puestas en estos epígrafes. Se mide la I+D, propiamente dicha, ¿de acuerdo? Se mide la innovación, iremos viendo cada uno de estos puntos. Se mide la investigación en biotecnología, específicamente. La investigación en alta tecnología, veremos qué es eso. En propiedad intelectual y en recursos humanos. Todo este paquete conformarían las estadísticas nacionales de I+D. Y vuelvo a insistir, desde el año 64, con algunas modificaciones, pero básicamente se mantienen en la esencia desde el año 64. ¿Vale? ¿Qué significa para el INE gasto en I+D? ¿Vale? Gasto en estadísticas de I+D, ya me he adelantado. Las estadísticas de I+D miden dos conceptos fundamentales, dos. Uno, que es gasto, euros, para que nos entendamos, en su momento pesetas, y otro que es personal, ¿de acuerdo? Además de esto, el gasto se divide de dos maneras, por disciplina científica y por rama de actividad. Y el personal, dedicado a la I+D, se utiliza el concepto este que supongo que conocerán de EJC, equivalentes jornada completa, es decir, una persona que dedica, no sé, un cuarto de jornada anual a investigar no es considerar una persona investigadora, sino que serían 4 de esas las que compondrían una persona EJC, ¿de acuerdo? Con esto se configura la estadística de I+D, gasto y personas. Esto es importante. Y la diferenciación de los campos se hace en 4 campos, fundamentalmente.
Uno que son instituciones públicas, otro que son instituciones privadas, entidades sin ánimo de lucro y se diferencia específicamente por el peso que tiene en este tema, obviamente, las universidades. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando alguien va a hacer una planificación, sobre todo en el ámbito público, esto, quieras que no, lo tiene en la cabeza previamente. ¿De acuerdo? También se analiza la propia innovación. ¿Y qué es lo que se analiza en la innovación? Fundamentalmente 3 conceptos. Nuevamente gasto en innovación, ¿vale? Y se diferencia por 2 tipos. Se diferencia ese gasto en dos aspectos, uno por tamaño de empresa, ¿vale? Esto también condiciona mucho la elaboración de los planes estratégicos de I+D, y por rama de actividad, ¿de acuerdo? Otro aspecto fundamental es el impacto económico que tiene la innovación como un porcentaje del PIB, ya sea nacional o regional. Aquí, bueno, como se pueden imaginar, pues los resultados se parecen bastante poco a la realidad, ¿no? Digamos que se hacen cálculos, se estima, es difícil de saber, ¿no? Pero al final convendríamos que todo esto tendría que llevar a este punto, ¿no? Lo que pasa es que la forma de medirlo es complicada, ¿no? Y, por supuesto, el resultado económico de la innovación. ¿Qué significa esto en cuanto a impacto en el empleo, impacto en nuevos productos, etcétera, etcétera? ¿De acuerdo? Decía que otra de las estadísticas que se mide es la investigación, la I+D, investigación y desarrollo en alta tecnología. Para definir la alta tecnología se utiliza un documento que elaboró en su momento la OCDE, donde se clasifican, donde se establecen cuáles son aquellos sectores considerados alta tecnología. Y son los que aparecen aquí, básicamente. Farmacia, informática, electrónica, óptica, aeronáutica, telecomunicaciones, industrias audiovisuales y servicios de información, sistemas de información, consultoría, etcétera. Llama la atención porque aparentemente aquí hay cosas que, digamos, en el común popular consideraríamos alta tecnología y, sin embargo, aquí no aparece, como por ejemplo la energía, ¿vale? Es decir, cuánto está gastando algunos países, concretamente España, en la I+D en energía, ¿vale? Bueno, pues según esta clasificación de la OCDE, salvo que lo queramos clasificar en alguno de los otros campos, no sería tal, ¿vale? Por eso digo que es peculiar un poco el concepto este. Evidentemente, lo que hace la estadística del Instituto Nacional de Estadística es identificar lo mismo, prácticamente, gastos y personas dedicadas a investigación en alta tecnología, ¿vale? Pero, insisto, con algunos aspectos que serían buenos leerlos críticamente. En cuanto a la estadística de recursos humanos, los números que sigue el INE serían estos que aparecen aquí. Número de doctores, ¿vale? Situación laboral de los investigadores, si son personal laboral, si son funcionarios, están a tiempo completo, si son becarios, etcétera. Las fuentes de financiación de estos investigadores, si son fondos propios, son fondos públicos, privados o los llamados fondos en concurrencia, como se ha comentado antes. ¿Y en qué campos de doctorado hay personas trabajando en doctorandos o doctorados ya? ¿De acuerdo? Esta es un poco también la estadística de este tema. En cuanto a la propiedad intelectual, pues, bueno, básicamente los 4 aspectos fundamentales, ¿no? Por un lado, las patentes, por otro lado, los modelos de utilidad, por otro lado, los diseños industriales, los antiguos modelos industriales y luego los signos distintivos. Este tema de los signos distintivos, como todos sabemos, no es exactamente innovación, sería una mezcla entre innovación y otras cosas, ¿no? Están las marcas, prestigios, etcétera. ¿De acuerdo? Todo esto es importante para saber qué es lo que medimos, porque, claro, en función de lo que medimos, nos saldrá casi el plan estratégico de corrido, salvo que seamos un gestor con coraje para saltarnos estas formas de medir, ¿no? ¿Qué es lo que aparece, por tanto, generalmente en los planes estratégicos? Pues aparecen los conceptos siguientes. Nosotros, como bien ha dicho Marian,
Nosotros hemos hecho bastantes de todo tipo de instituciones, públicas, privadas, universidades, etcétera, siempre planes estratégicos de I+D. Y en casi todos los casos, yo diría que en todos, pero bueno, podría quedar alguno por ahí suelto, siempre aparecen los siguientes conceptos. En primer lugar, siempre aparece el concepto de gasto. Es más, en el ámbito fundamentalmente político hay una especie de obsesión, si me permiten la expresión, que a veces yo no la entiendo muy bien, de la cifra mágica que es porcentaje de gasto en I+D sobre PIB. ¿De acuerdo? Sabemos que este es un indicador que nos viene de Bruselas, es un indicador que puede ser bastante certero, pero a veces a mí se me ocurre un poco, cuando estoy en estos casos, se me ocurre aquel dicho que decía que somos tan pobres que solo tenemos dinero. Pues algo de eso hay, ¿de acuerdo? Es decir, parece que hay una obsesión por gastar y yo creo que la cuestión no está allí. Yo, en fin, a las personas que me han precedido, pues yo creo que lo han dejado bastante claro cuando se hablaba de los comités científicos, se han insinuado los temas de vigilancia tecnológica. Todo este tipo de cosas son tan importantes, son más como lo que gastamos. O sea, hay que gastar, lógicamente. Si somos una sociedad de conocimiento, como decía la Estrategia de Lisboa, eso se tendrá que ver reflejado en las cuentas públicas y también en las empresas, pero yo creo que no es solamente el criterio fundamental el gasto, ¿no? Sin embargo, sí que es muy importante y sí que es repetido, ¿vale? Gasto, capítulo de gasto, ¿vale? Ahí se puede meter un montón de cosas. Y otro segundo que también aparece bastante, o que aparece siempre, es el origen de la financiación. Es decir, digamos que en la administración pública, en todos sus niveles, hay una cierta obsesión, si se me permite la expresión, porque no me cueste dinero, porque parezca que no me cuesta. Y entonces existe en los famosos fondos en competencia o en concurrencia, hay una especie de guerra, incluso entre comunidades autónomas, de yo tengo más que tú y yo consigo. Bueno, no digo si es bueno o es malo, simplemente lo apunto como algo que es bastante normal y común, ¿vale? Otro aspecto fundamental, personas empleadas en I+D, ¿de acuerdo? Aunque la estadística, como veíamos antes, de recursos humanos del Instituto Nacional de Estadística, incide en algunos aspectos más que lo que es solamente el número de personas, como por ejemplo calidad del empleo y alguna otra consideración. Sin embargo, en la mayoría de los casos, lo importante, entre comillas, si me permiten la expresión crítica, es que tengamos mucha gente investigando, ¿de acuerdo? Eso es un poco, digamos, un indicador importante. Decir, bueno, pues, no sé, tantas personas en este sitio, en esta universidad o en esta comunidad autónoma dedican su tiempo a la investigación, ¿vale? Y esto es un dato que suele aparecer en casi todos los planes. Suele también aparecer en casi todos los planes el concepto de propiedad industrial o propiedad intelectual, ¿no? Aunque no es lo mismo. Y aparecen datos relativos a patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, ¿de acuerdo? Y todo este tipo de cosas, ¿vale? Incluso hay bastantes comunidades autónomas o algunas instituciones que tienen un récord en este tema muy importante, ¿de acuerdo? O sea, tienen unos resultados en este aspecto muy importantes, ¿no? Probablemente, si nos paráramos a pensar, no es un mal indicador, ¿vale? No es un mal indicador. Lo que ocurre es que yo me remitiría a la siguiente línea. Yo no tengo muy claro, y lo digo con modestia porque no lo tengo claro, y no lo tengo claro no es una pregunta, no es una consideración retórica. No tengo muy claro si el objetivo es tener patentes o el objetivo es el siguiente, que el impacto económico de la I+D sea realmente notable en la unidad administrativa que nosotros consideremos, ¿no? Y puede ocurrir, y de hecho ocurre, que en muchas ocasiones este impacto económico no tiene mucho que ver con las patentes, no tiene mucho que ver con los modelos de utilidad y con estas consideraciones. Por eso yo creo que, en fin, es importante, es un resultado muy claro, muy determinante, pero yo creo que será mucho más determinante si tiene una conexión muy clara con lo siguiente, ¿no? Con los resultados económicos de la I+D en la unidad que consideremos. Bueno, algunas reflexiones de cómo hacer bien un plan estratégico de I+D, ¿vale?
Lo primero, en mi opinión, hay que entender cómo funciona todo el sistema. Y aquí deliberadamente he puesto la I pequeña. Es decir, hay que entender que el proceso de la I más D más I es un proceso lógico, es un proceso iterativo que va avanzando, yo diría más incluso, va perdiendo calidad, va perdiendo unidades conforme avanza. Por lo tanto, como ha dicho María en la presentación, yo creo que lo primero y primordial cuando hago un plan estratégico I+D es que la calidad científica y la excelencia investigadora esté asegurada. ¿Por qué? Porque de esa calidad, si nosotros empezamos bien el camino, iremos perdiendo, como decía, unidades. Muchas de esas investigaciones, de esos resultados de la investigación básica, de la investigación aplicada, no llegarán a ser desarrollados y muchos menos todavía llegarán a convertirse en innovaciones reales y muchos menos tendrán un impacto notable en la economía, pero desde luego si empezamos mal haciendo la planificación de la I+D, lo que acabe llegando al final será muy poco, o por no decir nada, ¿de acuerdo? Por eso me parece que es importante, y de hecho los planes que mejor funcionan son los que tienen el concepto global de todo el sistema de la I+D más I, ¿vale? Yo sé que ahí meter la I pequeña no es fácil, ¿vale? O no es, no sé cómo decirlo, a lo mejor siendo lo que decía Joan Cortadellas, políticamente correcto, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Y eso nos lleva a una serie de reflexiones, sobre todo metiendo la I pequeña, y va en consonancia un poco a lo que veíamos antes con las patentes. Lo primero que tenemos que saber es cómo es nuestra estructura productiva. Me parece fundamental. Es decir, también lo decía Joan Cortadellas, no puedo montar una escuela de taquigrafía o una facultad de taquigrafía porque tengo un buen taquígrafo. Bueno, pues algo parecido pasa aquí también. Nosotros al final acabamos investigando sobre una línea, pues tenemos un gran investigador, pero esa línea de investigación no tiene un seguimiento por parte de la estructura productiva de empresas privadas o públicas del país o de la zona donde se esté desarrollando los proyectos. Con lo cual, yo me temo mucho que nosotros vamos a estar trabajando para otros. ¿Cómo es el caso? Yo creo que es bastante patente. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer al hacer la planificación es ver cuál es la estructura productiva en la que nos movemos en nuestro entorno. Son elementos fundamentales, saber si hay pues, industria agroalimentaria suficiente, si hay industria, yo qué sé, aeronáutica, por decir otro ejemplo, ¿no? Todo eso es fundamental y relevante a la hora de hacer la planificación de la I+D desde el ámbito público, fundamentalmente. ¿Qué necesidades de I+D tienen los agentes económicos? Bueno, se ha dicho antes en la elaboración de un plan estratégico de una universidad y no podría estar más de acuerdo, que hay que contar con todos. Pues claro que hay que contar con los agentes económicos sobre qué investigamos. Al margen de que luego pues, funcionen otros criterios, ¿no? Que no necesariamente tengan este criterio finalista. Pero yo creo que no es malo preguntar a la estructura, al entorno, oiga, ¿usted qué quiere, qué necesita de mí como centro de investigación, como universidad o como administración pública o como empresa privada, ¿no? Que me dedico a la investigación? Iría un poco conectado con lo anterior, ¿no? Y luego, algo fundamental también es conocer nuestra estructura de I+D. ¿Qué recursos contamos? También lo ha comentado Joan Cortadellas. No hay nada más frustrante que lanzar planes sin recursos. Y cuando hablo de recursos no hablo nuevamente solo de euros, hablo también de personas, ¿vale? Es decir, en muchas ocasiones nuestro trabajo es intentar convencer a alguien de que no construya algo que no va a ser capaz de llevarlo adelante, porque o bien no tiene los recursos económicos o recursos técnicos o no tiene a las personas, ¿eh? Entonces es previo empezar por lo anterior. En ese sentido, es por lo que en una de las conclusiones de la evaluación de las políticas de I+D que hemos visto antes de Europa, pues se ha incrementado mucho la competencia entre universidades en la búsqueda de recursos investigadores, ¿no? Sin duda es un elemento fundamental, ¿no? Que marca diferencias a todas luces, ¿no? Y bueno, lo importante es lo que ya he venido describiendo.
Lo importante es entender que el proceso de I+D, incluyendo la I pequeña de innovación, es un proceso lógico, secuencial, que tiene sus pasos, que no llegaremos antes por correr más, llegaremos antes si hacemos las cosas bien. Por eso es tan importante, en mi opinión, la planificación de la I+D, ¿vale? Por eso es tan importante, porque, en mi opinión, cumple todos los requisitos para que la planificación encaje perfectamente en este campo. Y es que trabajamos con recursos caros, trabajamos en procesos complejos, procesos que intervienen muchas personas, muchos agentes, muchas instituciones, y que todo eso es bueno que haya una dirección común, un director de orquesta o un gerente o un líder, si queremos llamarlo incluso así, ¿no? Bueno, uno de los temas, de los tópicos clásicos que aparecen en todos los planes estratégicos de I+D es con respecto a las líneas de investigación. Ahí es donde dedicamos, pues no sé, el 90%, por decir un tiempo, del tiempo que dedicamos precisamente a la elaboración del plan, ¿no? Entonces, ahí aparecen una serie de reflexiones importantes que en estos momentos muchas administraciones e instituciones están planteando, ¿no?, con respecto a las líneas de investigación. La primera pregunta es siempre la misma. ¿Lanzamos muchas líneas de investigación? ¿Lanzamos pocas? ¿Vale? Evidentemente, el plan será muy distinto. En un plan que lancemos muchas líneas de investigación, digamos que vamos a demanda del investigador. En aquellos planes estratégicos de I+D donde se trabajan sobre pocas líneas, porque previamente se ha hecho una reflexión de la estructura productiva de la zona o por los motivos que sea, evidentemente tendremos que decir a mucha gente que no, probablemente, o que no le vamos a financiar, mejor dicho. Probablemente perdamos oportunidades, pero me da la sensación de que esa es la estrategia, ¿no? Es perder cosas. También lo ha dicho antes Joan Cortadellas y me parece que es fundamental, ¿no? Otro aspecto que se plantea siempre, excelencia en investigación, pues no solamente porque lo diga el estudio de evaluación de las políticas de I+D de la Unión Europea, de los Estados miembros, sino porque es evidente, es decir, incluso si abrimos el campo y lo hacemos un entorno mundial, sin duda la excelencia en la investigación es uno de los temas fundamentales en los que vamos a tener que competir, ¿vale? Si nosotros hacemos lo mismo, incluso peor que otros, eso no tiene mucho recorrido a largo plazo. A corto plazo sí, generaremos unos puestos de trabajo, probablemente de cierta calidad, ¿vale? Posiblemente generemos alguna cosa más, pero más tarde o más temprano esa diferencia en excelencia investigadora se acabará reflejando en resultados a corto plazo también. Otro tema fundamental, el concepto de colaboración o el concepto de competencia. ¿Colaboramos o competimos? ¿Vale? Bueno, digamos que esto va por fases también. Hay veces en los que es mejor colaborar, hay veces en los que es mejor competir. Bueno, luego veremos algunas recomendaciones sobre cómo elaborar un buen plan estratégico de I+D. Pero vamos, en general, habrá que estar en cada situación, pero en general es mejor la búsqueda de colaboración, ¿no? La colaboración incluso público-privada, de todos los tipos que se nos pueda ocurrir. Vuelvo un poco al origen de todo esto. Estamos ante elementos complejos donde posiblemente trabajamos con expertos, con especialistas. Cada uno tiene una visión muy parcial de toda la realidad, de todo el sistema y, por lo tanto, quizás lo más inteligente sea buscar la colaboración permanente. Y, de hecho, aquellos organismos que tienen resultados más notables son aquellos que son fuertemente colaborativos, ¿no? Los competitivos, bueno, pues a alguno también le va bien, pero en general la financiación público-privada. Bueno, este es otro de los grandes tópicos, ¿no? De hecho, es uno de los grandes indicadores de la Unión Europea. Es conseguir que la iniciativa privada participe en los gastos de I+D de los países. Esto es una asignatura pendiente, al menos en España. Yo también creo que en otros países eso lo tienen mejor resuelto. Todavía la dependencia de la financiación pública es muy alta en casi todos los sitios en España, con alguna diferencia en alguna zona, pero en general es bastante alto, ¿no? Esto no sé si es bueno o es malo. Yo creo que al final un euro da igual de dónde venga, pero
Sin duda, lo que significa, yo creo que en ese sentido es como por el cual está fijado por la Unión Europea, muestra un cierto compromiso de las empresas o del entorno productivo de una zona, de un país o de una región, el hecho de que participen los gastos de I+D, de alguna manera, con fórmulas de financiación muy variadas, que las hay, ¿vale? Y que además nos muestra una gran diferencia con algunos otros países, sobre todo extraeuropeos, ¿no?, donde la financiación de la investigación y el desarrollo son fundamentalmente privadas. Y esto lo tuvimos que hacer para una comunidad autónoma. Y, bueno, hay algunos países que llegan al 80-85% de financiación privada de la I+D, lo cual, visto desde nuestro punto de vista, suena rarísimo, ¿no?, pero funciona. ¿Hacia dónde vamos? Hacia líneas de investigación básica. Está el tema de las humanidades, investigación en humanidades. Es un tema recurrente en España. ¿Merece la pena dedicar recursos a la investigación en humanidades? Sí, no. ¿Cómo resolvemos estos temas? La investigación básica, la más técnica, la que tiene más base tecnológica, privilegiamos una u otra. Bueno, aquí evidentemente dependerá, insisto, de algo que hemos estado viendo antes, de las claves de la zona donde nosotros estemos haciendo el plan estratégico, pero si nos sirve un poco la comparación con Francia, el CNRS, que sería el CSIC francés, tiene una línea de investigación en humanidades muy potente, muy potente. Bueno, incluso, según ellos dicen, muy básica para ellos, ¿no? No lo sé, esto es un tema que siempre es una eterna duda. Parece ser que, en principio, la investigación siempre nos remite a la investigación básica, a la ingeniería, a las ciencias básicas, etcétera. Sin embargo, pues no convendría perder de vista todo lo que podemos avanzar en investigación en humanidades, ¿vale? Y ya termino. ¿Qué es lo que yo creo que queda por hacer en los planes? Bueno, queda por hacer, estamos empezando, como decía antes, ¿no?, al principio. ¿Qué es lo que nos queda por hacer en el ámbito de la planificación de la I+D? Bueno, lo primero es, lo he dicho, lo he apuntado antes, el tema de la colaboración. Yo creo que tenemos que ir avanzando hacia el concepto este tan de moda en el ámbito de la innovación, como es el Open Innovation, la innovación abierta, ¿no?, y todas las teorías que nos ayudan a concebir el sistema como un sistema abierto en el que todos colaboramos de alguna manera en base a nuestro nivel de competencias, ¿vale? Todos aportamos nuestra parte correspondiente de recursos y todos somos copartícipes del éxito o del fracaso. Yo creo que en los planes de I+D, en los planes de innovación cada día más, lógicamente, pero en los planes de I+D todavía quedaría mucho por hablar de Open o investigación y desarrollo abierta, ¿no?, porque no se podría hablar de innovación abierta, ¿no? Otro reto fundamental, lógicamente, medir el impacto de la I+D, ¿vale? Yo creo que hay varios formatos, varias fórmulas. Yo creo que el sistema está por perfeccionar, en mi opinión. Creo que al final esto tiene que reflejarse no solamente en recursos económicos, tiene que mejorarse en calidad de vida, mejorar la competitividad. No sé, hay miles de factores, pero creo que ahí hay mucho por avanzar. De hecho, yo pienso que mientras este dilema no lo resolvamos, la I+D va a estar siempre en cuestión. ¿Hay recortes? Lo primero que se corta es en la I+D. ¿Por qué? Pues probablemente porque no hayamos sido capaces de medir perfectamente o de una manera más o menos aproximada el impacto que tiene la I+D, impacto en calidad de vida, en recursos económicos, en situación de país, ¿no? Otro tema fundamental, la coherencia de objetivos. Vamos a ver, un plan estratégico de I+D no puede ser la suma de los planes estratégicos de los centros de investigación o de los grupos de investigación o de las universidades, sino que tiene que tener, como se ha dicho en los tres ponentes anteriores, tiene que haber unas directrices previas, ¿vale? Y serán los centros de investigación, las universidades, los grupos de investigación, incluso si queremos que estos participen, los que tendrán que ir alimentando a través de su nicho o de su grado de especialización ese plan estratégico global.
Muchos planes de investigación, hasta la fecha por lo menos, se han hecho así. Ha sido una mera suma y al final pues no cuadra. O sea, salen cosas muy raras, ¿no? Por lo tanto, la coherencia de los objetivos debería ser fundamental. Dentro de la coherencia de objetivos hay un aspecto fundamental también, que es el balanceo entre el corto, medio y largo plazo, ¿no? La I+D, por su naturaleza, tiene un impacto a largo plazo. Yo creo que eso también a veces se utiliza como excusa, ¿no? Bueno, pues como no lo veremos esto, vamos a hacer lo que nos dé la gana. No, yo creo que hay que tener, como decía antes Joan Cortaderas, metas intermedias que nos permiten ir midiendo cómo nos vamos acercando o no a ese objetivo finalista, ¿no? Un aspecto básico, que también lo decía el informe de la Unión Europea, la gestión. Al final, un centro de investigación son 500 personas, gestionan 200 millones de euros, tienen un montón de cosas muy complejas y no hay un gestor, no hay un gerente. Es un propio investigador en sus tiempos, los tiempos libres que tiene. Estoy haciendo una caricatura, pero hasta hace no mucho no era una caricatura. Y todo eso se gestionaba así, como se podía. Cualquier organización con ese tamaño, esa dimensión y ese grado de complejidad tendría una estructura de gestión tremenda. Bueno, pues no, los centros de investigación o los grupos de investigación no lo tienen. Claro, ahí hay gran parte de los problemas. Al final alguien se tiene que preocupar de pagar la factura, de cobrar, de pagar las nóminas, todo eso. Y a veces eso se olvida que tiene su cierta importancia. Y luego, la última reflexión, va un poco en línea con lo que se ha visto, es que un plan de investigación, sin duda, tiene que tener como objetivo, como hito, estos dos, la excelencia investigadora y la calidad científica. No voy a hablar del tema porque, además, es que hubo un workshop específicamente sobre esto. Yo creo que también se puede avanzar mucho en la medición de la excelencia investigadora, pero yo creo que es un poco la clave, ¿no? Y en función de cómo vayamos cumpliendo el objetivo hacia la excelencia investigadora, el resto del sistema se vendrá muy beneficiado de todos estos proyectos. ¿De acuerdo? Pues nada, por mi parte, muchas gracias y me quedo para el debate.